Dicen que cuando llamas a emergencia, alguien siempre está del otro lado para ayudarte, pero hay llamadas que no buscan ayuda, buscan ser escuchadas. Operadores con años de experiencia aseguran que la mayoría de llamadas son accidentes, discusiones y emergencias médicas, pero algunas no encajan. Esta es la historia de una llamada que duró aproximadamente 17 minutos. Nadie habló, nadie pidió ayuda, y aún así, alguien estaba ahí. Lo más inquietante no fue el silencio, fue que la llamada venía de un lugar donde ya no vivía nadie. Claudia llevaba 6 años trabajando como operadora de emergencia, turno nocturno, de 10 a 6 de la mañana. Ella siempre decía que la madrugada era diferente, más lenta, más pesada, como si el mundo estuviera suspendido. La llamada entró aproximadamente a las 3 de la mañana. Número privado. Eso no era raro. Lo más extraño fue que al contestar, nadie habló. ¿Emergencia? ¿Cuál es su situación? Un silencio, pero no un silencio de vacío. Había algo raro, una respiración leve, irregular, muy cerca del micrófono. Claudio pensó que tal vez era un niño jugando con el teléfono, o alguien escondiéndose. Volvió a hablar. Si no puedes hablar, presiona cualquier botón. Pero nada, solo respiración. Durante los primeros 2 minutos, la línea permaneció abierta. Ella intentó rastrear la ubicación. El sistema marcó una dirección a las afueras de la ciudad, una zona residencial, pero antigua. Mientras escribía el reporte, escuchó algo más. Pasos, pero lentos, como si alguien caminara sobre madera. No era un sonido de fondo cualquiera, era claro, crujidos. Después, una especie de susurro, pero muy bajo, tan bajo que tuvo que subir el volumen. No entendió las palabras, pero estaba segura de algo. No era la misma persona que respiraba. Claudia sintió un escalofrío. Señor, si está en peligro, mantenga la línea abierta. La respiración se detuvo, un silencio absoluto. Pasaron 10 segundos, 15. Entonces el sistema hizo algo que nunca había visto. La ubicación cambió. La dirección ya no era la misma. Ahora marcaba otra casa, a 3 calles de distancia. Pensó que era un error de señal, pero volvió a cambiar. Y otra vez. Cada 20 o 30 segundos, el punto en el mapa saltaba, como si la llamada se moviera. Pero la respiración había regresado. Ahora se sentía más rápida, más agitada, como si alguien sostuviera un teléfono y estuviera corriendo. Claudia avisó a despacho. Enviaron una patrulla a la primera dirección registrada. La línea seguía abierta. Minuto 9, minuto 11, y en el minuto 13 se escuchó un golpe seco, algo cayéndose, como si algo pesado fuera movido por el suelo. Claudia sintió que el corazón la golpeaba en la garganta. Señor, la ayuda está en camino. No sabía si alguien la escuchaba. En el minuto 15, la respiración volvió, pero ya no era irregular, era profunda, lenta, controlada, como si alguien estuviera del otro lado y ahora estuviera tranquilo, tal vez demasiado tranquilo. Minuto 17, la línea se cortó, sin ruido, sin despedida, solo terminó. La patrulla llegó a la última dirección marcada, una casa de 2 pisos, ventanas abiertas, cubiertas de polvo, puerta asegurada con tablas. Los vecinos confirmaron algo inquietante. Esa casa llevaba vacía más de 6 años. El dueño había fallecido. Nadie la había ocupado desde entonces. Los oficiales revisaron el interior. No encontraron señales recientes de entrada, ni huellas, ni electricidad activa. Absolutamente nada. El número de origen de la llamada no apareció en el registro de compañías telefónicas. No existía, como si nunca hubiera sido asignado. Claudia pidió la grabación. La escuchó sola días después, con audífonos, en un cuarto cerrado. Y ahí notó algo que no percibía en vivo. En el minuto 8, entre pasos, se escuchaba claramente una frase, 3 palabras, susurradas. No mires atrás. Claudia renunció 3 meses después. Nunca volvió a trabajar en turnos nocturnos. Y hasta el día de hoy, cuando suena su teléfono en la madrugada,
Espera escuchar respiración, porque hay llamadas que buscan ayuda y otras solo quieren que alguien sepa que aún están ahí. Ya eran las 2:47 de la madrugada, cuando Daniel empezó a sentir una presión en el pecho que solo ocurría en los turnos largos. Llevaba casi 8 horas atendiendo llamadas, accidentes menores, un incendio controlado, una discusión doméstica. Nada fuera de lo común. Entró una línea sin identificador. No era extraño. Lo extraño fue el sonido. No hubo saludo, no hubo silencio, hubo estática. Una interferencia irregular, como viento golpeando el micrófono. Emergencias. ¿Cuál es su situación? Durante 2 segundos, nada. Luego una voz, agitada. Creo que me salí de la carretera. Se escuchaba la respiración acelerada, vidrio crujiendo, metal enfriándose. Daniel comenzó el protocolo. Señor, necesito su ubicación. No hay señal. Estoy en la carretera vieja, la que atraviesa el bosque. Creo que es la ruta 17. No veo nada. El sistema automático intentó triangular la llamada. Pantalla en blanco, sin coordenadas. Eso sí era extraño. Toda llamada deja un rastro. ¿Puede describir algún punto de referencia? Árboles, solo árboles, y están muy oscuros. La voz bajó el volumen. Creo que hay alguien aquí. Alguien está afuera. Daniel dejó de escribir. ¿Hay alguna otra persona con usted? Se escuchó silencio. Luego un sonido, como pasos sobre grava húmeda, lentos, rodeando el vehículo. El hombre susurró. ¿Hay alguien caminando alrededor del carro? ¿Puede verlo? No, solo lo escucho. Un golpe seco sonó al otro lado de la línea, como si algo hubiera tocado la carrocería. Daniel sintió un escalofrío subirle por la espalda. Señor, manténgase dentro del vehículo. Las unidades están en camino. Pero no lo estaban, porque no tenía su ubicación. Intentó rastrearlo manualmente el número. El sistema arrojó error. Número no válido. Eso no tenía sentido. Llevo años en esto. Toda llamada tiene origen. Volvió a intentarlo. Nada. Señor, necesito que active las luces del vehículo. No funcionan. Creo que el motor murió. El sonido volvió, esta vez más cerca, como si alguien arrastrara los pies por el asfalto. El hombre empezó a respirar más rápido. No es una persona. Daniel frunció el ceño. ¿Qué quiere decir? No camina normal. Es lento, pero pesado. Otro golpe, pero esta vez más fuerte. La voz se quebró. Está tocando la ventana. Daniel escuchó algo rozar el vidrio. Un chirrido largo, como uñas. Señor, mantenga la calma. ¿Está herido? No lo sé. Me duele la cabeza. Creo que me golpeé con algo. Estática. La voz regresó más distante. Creo que se fue. Ya no lo escucho. Pasaron 5 segundos. 10. Pero entonces el hombre habló otra vez. Pero ya no estaba agitado. Su voz era extrañamente tranquila. No estaba afuera. Daniel sintió el aire volverse denso. ¿A qué se refiere? Silencio. Luego un susurro. Estaba detrás de mí. Un golpe violento irrumpió la frase. Metal retorciéndose, cristal rompiéndose. Un grito y la línea murió. Daniel se quedó mirando la pantalla. Duración de la llamada 6 minutos 42 segundos. Intentó recuperar el registro, pero nada. La llamada no figuraba en el sistema, ni en el historial automático, ni en el registro manual, como si jamás hubiera entrado. Pero Daniel sabía que atendió. Tenía notas escritas. Solicitó revisión técnica. Horas después, un patrullero reportó un hallazgo en la carretera vieja de la ruta 17. Un auto volcado en una curva cerrada. El vehículo estaba parcialmente cubierto por hojas y humedad. No parecía reciente. Los paramédicos confirmaron que el conductor había fallecido. Traumatismo severo. El informe preliminar estimó que el accidente ocurrió al menos 3 días antes. 3 días.
Daniel revisó la hora de la llamada, 2:47 a.m. Esa misma madrugada, el forense fue claro. La muerte no fue reciente. El cuerpo mostraba signos de descomposición temprana. No era posible que hubiera estado vivo horas antes. Cuando Daniel solicitó el registro de la llamada al sector, en esa franja horaria, no apareció ninguna conexión desde la zona. Ninguna torre reportó actividad. Ningún proveedor reconoció el número. No existía. Lo que sí existía era algo más. El patrullero encontró que el auto hizo un comentario en el informe interno. Las puertas estaban cerradas desde adentro. El parabrisas estaba intacto. No había señales de que alguien hubiera intentado salir, pero el asiento del conductor estaba reclinado hacia atrás, como si alguien hubiera estado sentado detrás. Daniel pidió acceso al audio. El técnico logró recuperar un fragmento parcial del servidor temporal, solo los últimos 20 segundos. En la grabación, antes del golpe final, se escucha algo que Daniel no notó en vivo. No era un paso sobre grava, no era arrastre, era respiración, muy lenta, muy profunda, justo detrás del hombre, como si el teléfono hubiera captado a dos personas dentro del vehículo. Daniel dejó el turno nocturno semanas después. Nunca volvió a tomar llamadas de carreteras, porque hay accidentes y hay llamadas de auxilio, pero esa parecía venir de alguien que ya sabía que estaba muerto, y aún así no estaba solo. Si a ti te gustan las historias de terror como a mí, sígueme, este canal es para ti. En esta ocasión la llamada entró a la 1 de la madrugada. Un turno tranquilo, demasiado tranquilo. Mariana llevaba casi 4 horas sin una emergencia real, solo consultas menores y una falsa alarma. Cuando la línea se activó, lo primero que escuchó fue un sonido irregular. No era estática, era una respiración, muy suave, como si alguien estuviera intentando no hacer ruido. Emergencias. ¿Cuál es su situación? Silencio. Luego un susurro. No envíen ayuda. La voz era pequeña, infantil. Mariana se incorporó en su asiento. Cariño, necesito que me digas qué está pasando. Hay alguien en mi casa. El susurro temblaba. No sonaba como una broma. Sonaba como si la niña estuviera tapando el micrófono con la mano. Mariana activó el rastreo automático. La dirección apareció casi de inmediato. Zona residencial, casas separadas, nada fuera de lo común. ¿Dónde están tus padres? Una pausa y respondió: no sé. ¿Estás sola en casa? La niña tardó en responder. Estoy en mi cuarto. Se escuchó un leve crujido, de madera, tal vez el piso del pasillo. ¿Puedes cerrar la puerta con seguro? Ya está cerrada. La respiración de la niña era corta, rápida. Mariana siguió el protocolo. Necesito que me digas tu nombre. Un silencio. Y luego, no puedo decirlo. ¿Por qué? Porque él está escuchando. Mariana sintió como su pulso se aceleró. ¿Puedes ver a esa persona? No. ¿Lo escuchas? Él camina. En ese momento algo cambió. La niña dejó de responder preguntas directas. Cuando Mariana preguntaba ¿dónde estás exactamente?, la niña respondía: las escaleras crujen. Cuando preguntaba ¿lo conoces?, la niña decía: las luces están apagadas. No era evasión, era como si estuviera leyendo algo, frases sueltas, como desconectadas. Mariana decidió mandar una patrulla discreta sin activar sirenas, aunque la niña había dicho que no enviaran ayuda. Cariño, ¿puedes describir la casa? Es vieja. ¿Cuántos pisos tiene? 2. Y abajo. Se detuvo. ¿Y abajo qué? Silencio. Luego un susurro más bajo que antes. No mires el sótano. Mariana se quedó inmóvil. ¿Hay sótano en tu casa? No lo sé. La respiración de la niña se aceleró. Pero entonces algo más se coló en la línea. Muy leve, muy distante. Otra respiración. Más profunda, más lenta. No era eco, era interferencia. Era diferente. Ahí estaba. 2 ritmos distintos.
Uno rápido, infantil, otro pausado, un adulto. Cariño, ¿estás completamente solo en el cuarto? Sí. ¿Hay alguien contigo ahora? No. La segunda respiración continuaba. No parecía moverse, solo estaba. Necesito que mires alrededor sin hacer ruido. ¿Ves algo extraño? La niña trató de responder, demasiado. Luego dibujó algo que no encajaba. La puerta está respirando. Mariana sintió un frío recorrerle la espalda. ¿Qué quieres decir? Se mueve. En la grabación posterior, ese fue el momento exacto donde escuchaba un leve roce, como si alguien apoyara la mano sobre la puerta. No envíen ayuda, susurró la niña otra vez. Él sabe cuándo vienen. Mariana contuvo la voz firme. Ya casi llegan, cariño. Quédate conmigo. Un golpe seco interrumpió la frase. No muy fuerte, pero claro. La niña dejó de respirar rápido. Ahora su respiración también era lenta, como si no tuviera miedo. Creo que se fue, dijo ella. La segunda respiración desapareció. La línea quedó en silencio durante 7 segundos. Luego la niña dijo, ya pueden enviar ayuda, y colgó. La patrulla llegó en menos de 4 minutos. Casa de 2 pisos, luces apagadas, puerta principal cerrada, sin señales de forzamiento. Los oficiales tocaron, nadie respondió. Entraron, no encontraron señales de lucha, ni ventanas rotas, ni cerraduras dañadas. Revisaron habitaciones. En el segundo piso encontraron a la niña en su cama, dormida, sola. Los padres llegaron 15 minutos después. Habían salido a una cena y aseguraron que la niña estaba dormida cuando se fueron. No había reportes de la llamada del teléfono fijo, ni de celulares. El registro del 911 mostraba la llamada. Duración 8 minutos 12 segundos. Origen, línea residencial de la casa. Pero había algo más. Uno de los oficiales notó que la puerta del sótano estaba abierta. Los padres afirmaron que siempre la mantenían cerrada con llave. Bajaron, el sótano estaba vacío, polvo intacto en el suelo, excepto por una marca. Una línea curva sobre el polvo, como si algo hubiera sido arrastrado recientemente. No encontraron huellas claras, no había señales de entrada forzada en la vivienda. Nada indicaba que alguien hubiera estado ahí. La niña no recordaba haber hecho ninguna llamada. Dijo que soñó que alguien caminaba en la casa. La grabación fue archivada, pero analizando los audios, los técnicos confirmaron algo. La segunda respiración no provenía del mismo canal. No era eco, no era distorsión. Tenía un patrón distinto, más profundo, más cercano al micrófono en ciertos momentos que la voz de la niña, como si el teléfono no estuviera solo en sus manos. Mariana dejó el turno nocturno ese mismo mes, porque hay llamadas donde alguien pide ayuda y otras donde alguien más está escuchando. Las peores llamadas son a las 4 de la madrugada. Era ese tipo de hora en la que el cuerpo humano no debería estar despierto. Andrea llevaba 10 años como operadora de emergencias. Había escuchado gritos, accidentes, despedidas. Pero había algo particular. En las llamadas donde alguien decía que había otro muerto, siempre había un tipo específico de silencio antes de esa frase. Y esa madrugada lo escuchó. Emergencias. ¿Cuál es su situación? La mujer al otro lado tardó en responder. Respiraba lento, tembloroso. Creo que mi esposo murió. No estaba gritando, no estaba histérica, sonaba confundida. Señora, necesito que me diga qué ocurrió. Estábamos viendo televisión, se quedó dormido. Pensé que estaba dormido, pero no responde. Andrea activó el protocolo médico. ¿Está consciente? No. ¿Respira? Un silencio. Dijo, no lo sé. Necesito que acerque su oído a su boca y me diga si siente respiración. Se escuchó el roce del teléfono moviéndose. Un leve gemido y luego, no respira. ¿Puede tocar su cuello? Busque pulso. Pasaron varios segundos, demasiados. Está frío. Andrea empezó a dar instrucciones para RCP. Voy a enviar una ambulancia. Necesito que coloque sus manos en el centro del pecho y empiece con presiones. La mujer no respondió de inmediato. En lugar de eso, dijo algo extraño. Sus ojos están abiertos. Andrea mantuvo la voz firme.
Eso puede ocurrir. Concéntrese en lo que le digo. Se escuchó un movimiento brusco, como si el teléfono hubiera golpeado ligeramente el sofá. Entonces la mujer susurró: creo que se movió. Andrea frunció el ceño. Señora, los músculos pueden tener espasmos después del fallecimiento. Es normal. No, no fue eso. Silencio. Un sonido leve, como tela deslizándose. La respiración de la mujer se volvió más rápida. Creo que se sentó. Andrea sintió escalofríos en todo su cuerpo. Señora, ¿su esposo se ha sentado ahora? No hubo respuesta de inmediato. Luego un susurro quebrado. Está mirándome. Andrea escuchó un golpe seco, un fuerte golpe. No como un objeto cayendo, más bien algo pesado. La mujer soltó un grito ahogado. No debería haberse levantado. La línea captó un sonido arrastrándose, como si algo pesado se estuviera moviendo sobre el suelo. Andrea mantuvo su tono profesional, aunque su pulso se aceleraba. Señora, ¿está segura de que está sola en la habitación? Sí, creo que sí. Pero su voz ya no sonaba segura. Necesito que salga de la sala ahora mismo y espere afuera. La ayuda está en camino. Se escucharon pasos rápidos, una puerta abrirse. La respiración de la mujer entrecortada. Está en el suelo, dijo finalmente. Está en el suelo, pero no estaba ahí. ¿Dónde estaba antes? En el sofá estaba recostado. La línea empezó a distorsionarse. Interferencia breve, luego silencio total. La llamada se cortó. Duración: 5 minutos 38 segundos. La ambulancia llegó en 7 minutos. La mujer estaba esperando fuera, descalza, temblando. Repetía lo mismo. Se levantó, no debería haberse levantado. Los paramédicos entraron. El esposo estaba en el suelo de la sala, boca arriba, a casi 2 metros del sofá. El sofá estaba pegado a la pared. No había signos de lucha, no había muebles volcados, nada fuera de lo común. El cuerpo presentaba rigidez inicial. El forense determinaría más tarde que la causa fue un paro cardíaco natural. Tiempo estimado de muerte: al menos 30 o 40 minutos antes de la llamada. No había señales de que el hombre hubiera podido incorporarse por sí mismo, ni marcas de que alguien lo hubiera arrastrado. El suelo no mostraba fricción evidente. La mujer no tenía heridas. No había indicios de violencia, solo una sala en orden y un cuerpo que no estaba donde debería estar. Andrea escuchó la grabación días después. Buscaba algo, alguna explicación lógica. En el minuto 3 de la llamada, justo antes de que la mujer dijera creo que se movió, se escuchó algo más. Un sonido breve, como aire saliendo de los pulmones. Pero no provenía del micrófono distante. Era cercano, muy cercano, como si alguien hubiera exhalado justo al frente del teléfono. El informe final cerró el caso como muerte natural. La mujer recibió apoyo psicológico. Nunca cambió su versión. Siempre repetía lo mismo. Se levantó, me miró y luego cayó. Andrea siguió trabajando varios años después. Cada vez que alguien decía creo que murió, recordaba aquella madrugada. Porque hay cosas que el cuerpo puede hacer después de la muerte. Espasmos, reflejos, movimientos involuntarios. Pero hay algo que ningún manual explica. ¿Cómo un cuerpo puede terminar lejos del lugar donde dejó de respirar? ¿Y por qué, antes del golpe final, parecía haber dado un paso?